esta historia de Hechos 5:14, los apóstoles Pedro y Juan son perseguidos, es decir, les empiezan a tener envidia, lo mismo que sucede con Jesucristo y con todos los grandes siervos de Dios que empiezan a prosperar. Los demás los empiezan a envidiar y los empiezan a criticar. Que si hizo tal símbolo cuando estaba predicando y es satánico, que si hizo un chiste y es homofóbico, que tomaron una palabra descontextualizada y entonces bueno, lo mismo que sucede en estos días le sucedió a Pedro y a Juan. Les empiezan a tener envidia, les inventan también un chisme y estos hombres son encarcelados. Y bueno, sucede este prodigio, sucede este milagro, el Señor los saca de la cárcel y los pone nuevamente a predicar. Dice, vayan y prediquen el evangelio. Por una parte entendemos que las tribulaciones, que las preocupaciones, que las persecuciones son parte del cristianismo. Se nos ha enseñado una visión muy romántica del cristianismo. Llega a Cristo y todo te va a salir bien, no vas a tener problemas, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Por supuesto es bíblico, pero dice la escritura con persecuciones. Te van a perseguir en tu casa por ser cristiano, te van a perseguir tus amigos por ser cristiano, te va a perseguir tu vecino por ser cristiano, sin razón alguna. El anticristianismo, el espíritu del anticristo ha estado presente desde la fundación de los tiempos. Desde que Jesucristo vino al mundo, ha habido un anticristo, alguien que se opone a la fe en nuestro Señor Jesús. Y vienen estas persecuciones, debemos salir avantes. El Señor mandará ángeles para abrirnos las puertas, el Señor mandará ángeles para guiarnos. Nuestra labor es mantener la fe constante, la fe en alto. A veces nos preguntamos por qué si soy cristiano, por qué si soy pastor, por qué si soy una buena persona, si diezmo, si asisto, si leo la Biblia, si tengo fe, me pasan cosas desagradables, tenemos persecuciones. Acabo de escuchar este testimonio de poder de este pastor donde entraron a asaltar a su congregación. Bueno, no es por pecado, es simplemente porque hay una persecución por el simple hecho de ser cristianos y confesar el nombre de Jesucristo. No estás haciendo nada mal, Dios no te ha fallado tampoco, simplemente así es como debe de ser. Eres cristiano, vas a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque hay un espíritu anticristiano. Debemos mantener la fe en alto. Y mira cómo les dice el ángel: salgan y sigan predicando ustedes a Jesús. No te importa la persecución, no te amedrentes, no se apachurre tu corazón. Tú sigue predicando a Jesucristo, tú sigue haciendo lo que veniste a hacer. Eso es lo importante, mantener el espíritu en alto. Y bueno, más adelante dice la escritura, y este es un versículo muy peligroso y muy mal interpretado en el cristianismo, ¿no? Los imprecan los sacerdotes, les dicen: les mandamos en el nombre de Dios que no sigan predicando el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles contestan y dicen: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, así que no les vamos a hacer caso. Les digo que es un versículo muy peligroso porque la mayoría de las veces lo malentendemos y lo malinterpretamos. Creemos que tenemos que desobedecer a las autoridades, al pastor, al cónyuge, y lo agarramos como pretexto. Me divorcié porque primero tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. No le hice caso al pastor porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por favor, contextualízalo, ubícate y no tomes a Dios como excusa para tus cochinadas. No tomes a Dios como excusa para justificar tu mal comportamiento, para justificarte con los demás. En este versículo
desobedecen a las autoridades porque por la predicación del evangelio, por la fe en Jesucristo. Si una persona te dice, hermano, deja de creer en Jesucristo, bueno, entonces desobedece. Pero si tu pastor te dice, hermano, sujétate y siéntate, obedece. Hermano, sé fiel a tu pastor, sé fiel a tu congregación, obedece. No tomes de pretexto un versículo descontextualizado del Nuevo Testamento. Gloria a Dios, hermanos. Esta es la prédica del día de hoy. El Señor es justo con nosotros. El Señor nos bendecirá, nos prosperará, nos dará la tierra por herencia con persecuciones. Es parte del andar cristiano, es parte de nuestra vida cristiana. Mantén los ánimos arriba, mantén la fe arriba y no tomes de pretexto versículos descontextualizados en el Nuevo Testamento. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor te dé el anhelo más profundo de tu corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.